de las características, ¿eh? ¿Cuál es la extensión de la cuenca, o sea, el área, el perímetro de la cuerda y el ancho medio? Ahí vamos a ver algunos, cómo hago para determinar el área de la cuenca o la extensión de la cuenca. Si ustedes tienen un GIS y ustedes saben manejar un SIC, ¿no es cierto? Bueno, háganlo como se les ocurra. Yo les voy a recomendar algunas cuestiones prácticas bien elementales y más o menos de la época de la caverna, pero que le aseguro que aún tienen muy buen resultado. ¿Eh? La primera es, supónganse que yo tengo ya definido el contorno de la cuenca, o sea, definida la cuenca. Sobre esta cuenca, lo que yo hago es trazar una cuadrilla del tamaño que a usted se le ocurra y empiezo a contar cuántos cuadritos toma o cuántas celdas, para hablarlo con un poquito más propiedad, ¿no es cierto?, están metidas dentro de la cuenca. Lógicamente, la divisoria de agua se reemplaza por una línea quebrada, ¿no? Como podrán ver acá. Entonces, la extensión de la cuenca es igual al área de cada una de estas celdas, de cada uno de estos cuadritos, multiplicado, ¿no es cierto?, por el número de cuadritos. Fíjense que acá puse un signo de sumatoria. Pues yo puedo utilizar cuadritos de distintos tamaños. Por eso es que mejor le puse el símbolo de sumatorio. Por ejemplo, utiliza un cuadrito de tamaño. Normalmente, lo que ustedes hacen, utilizan un cuadro de 10 centímetros, como más le ocurra, o después bajan a 1 centímetro, después bajan a medio centímetro y después cuentan lo de milímetros. Entonces, para utilizar este método, si ustedes no conocen otro que no sea GIS, este es un método extremadamente preciso, ¿eh? Extremadamente preciso. Este es cuando a uno se le corta la luz, no conoce GIS, no sabe manejar algo, viene especial, ¿cierto? Y es verdaderamente, entonces, vamos a suponer que utilizo 3 tipos de cuadros: 1 milímetro, medio centímetro y 1 centímetro. Entonces, cuento, mi superficie estaría formada, o perdón, la extensión de la cuenca estaría formada por la suma de los productos del cuadrito de 1 milímetro por 1 milímetro por el número de cuadros de eso, más el cuadro de medio centímetro por medio centímetro por el número de eso, más el cuadro de 1 centímetro de lado, ¿no es cierto?, por el número de cuadros de 1 centímetro. Te aseguro que de esta forma es extremadamente preciso. ¿Sí? Después viene el otro, si yo tuviera una balanza, ¿no es cierto?, lo que hago, una balanza de precisión, la cual va a ser muy difícil que la tengan, excepto que tengan un padre bioquímico o que trabaje en química y que tenga una balanza precisa, que personalmente yo no se la prestaría. Recorto una figura de papel y la peso hago una relación de peso en la, ¿no es cierto?, de la cuenca. Pero esto olvidémonos. Y por último, algo muy viejo, esto se llama, es un planímetro, es un instrumento antiguo que ya prácticamente no se usa. El día que nos juntemos en clase le voy a mostrar cómo uno es. Pero ustedes recuerden que cuando yo tenía que hacer estos cálculos, ¿cierto?, la computadora recién estaba en sus comienzos. Recuerden que yo empecé a estudiar en la década del 70, así que ni calculadora, ni calculadora. La Texia que multiplicaba recién apareció allá por el 76, 77, una Casio de las matemáticas recién apareció en los 80. ¿Eh? Es el salto cuantitativo en lo que es tecnología ha sido verdaderamente enorme. Pero insisto, volvamos a lo viejo y utilicemos esto, que es preciso. Ahora, si usted tiene otro método, acá no voy a discutir qué método emplear. Pero lógicamente que hay que recordar algunas cosas. Bueno, ¿qué significa 1 milímetro? ¿Qué significa medio centímetro? ¿O qué significa 1 centímetro de mapa? Por decirlo de alguna forma. Entonces, esta fórmula que aparece acá la tienen que grabar a fuego. Esto es algo que un geógrafo no debe olvidarse jamás, porque sin esto no sabe trabajar directamente, o no es geógrafo. Esta fórmula, honestamente, la recuerdo desde
en una materia, yo no tenía esto de materia en la cual se llamaba topografía. Fíjese, esto significa la distancia en el papel, la D mayúscula, la distancia en el terreno, 1, y M es el módulo de la escala. ¿Eh? Módulo de escala, distancia en el papel, distancia en el terreno. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero saber cuál es la distancia en el papel de 100 kilómetros, perfecto, tengo 100 kilómetros. Vamos a poner 100 kilómetros, vamos a trabajarlo vamos a poner 1 kilómetro para hacerlo más simple. 1 kilómetro, ¿cuántos son? 1000 metros. ¿Y cuántos centímetros serían? Hay que multiplicarlo por 100. Así que estaríamos hablando de 100.000 centímetros. Lo mido, lo divido por el módulo de escala. ¿Qué escala empleo? El numerito que tiene al lado, ¿no? ¿No es cierto? Uno en 250, uno en 100.000, uno en 50.000. Vamos a suponer que M sea 100.000. Entonces acá me queda que 1 kilómetro de terreno equivale a 1 centímetro de papel. O entonces, 1 milímetro de terreno, perdón, 1 milímetro de, veámoslo de otra forma, ¿cuántos milímetros serían estos? Si 1 centímetro, entonces 10 milímetros de, disculpe, 1 milímetro de papel, ¿no es cierto? ¿Qué superficie representa, qué distancia en el terreno representaría? Bueno, hacemos la otra forma, ¿no es cierto? Tenemos 1 milímetro por módulo de escala, ¿no es cierto? 1 milímetro por 100.000, habíamos dicho que era el módulo de escala. ¿Cuánto me queda? 100.000 milímetros. 100.000 milímetros, ¿cuántos serían? 100 metros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con esa, yo manejo esta formulita, puedo recién calcular cuánto es la superficie de cada cuadradito, ¿no es cierto? Si es de 1 centímetro, es un centímetro de papel, habíamos dicho que es lo que representa 1.000 metros en la realidad. Si es 1 milímetro, son 100 metros. Entonces ahí ya tengo como un cuadrado, de lado por lado, es fácil determinar cuál es su extensión. ¿Sí? Lo mismo que en el otro caso. Entonces ya puedo perfectamente bien calcular. Pero esta fórmula es vital, reitero. Esto tiene que olvidarse, pueden olvidarse de la mamá, del novio, del papá, pero de esta fórmula no se olviden, porque si no es geografía no van a funcionar. Es vital, vital entender. Y prefiero que aprenda de memoria. Cómo seduce después una regla de 3 simple que no me interesa explicarlo, ustedes ya no tienen cartografía o han tenido cartografía, entonces la van a ver perfectamente bien así. Recuerden, la distancia en el mapa sobre la distancia en el terreno, lógicamente siempre igualamos unidades, ¿no? Estamos trabajando siempre en unidades. Es igual a 1 sobre el módulo de escala. Bueno, ya vimos las características morfométricas, que son indicadores cuantitativos, vimos las geométricas, que son localización, que habíamos dicho que sería la latitud y la longitud del punto de cierre, las dimensiones, que se relaciona con la extensión de la cuenca, o sea, el área, el lado mayor, el perímetro, perdón, el lado mayor, y lógicamente el ancho medio. Ahora vamos a ver la forma. ¿Por qué me interesa la forma? Porque la forma influye o es decididamente importante en ¿no es cierto?, en la respuesta del sistema cuenca. ¿Sí? Voy a hacer una aclaración. Muchos de los parámetros morfométricos por sí solos no dicen absolutamente nada. Hay que tener mucha habilidad o mucha experiencia o haber visto muchas cuencas para que nos estén diciendo algo por sí solos. Pero en conjunto constituyen una ayuda. Y algunos parámetros son extremadamente sensibles con la escala del mapa que estoy usando. Cuando yo me comparo cuenca, deben ser siempre, y comparo parámetros morfométricos de cuenca, deben ser siempre a la misma escala. ¿Por qué? Porque muchos de estos parámetros son, reitero, extremadamente sensibles. Fíjense, tenemos 3 casos. En el primer caso tenemos esta cuenca donde la mayor concentración de superficie se da cerca del punto de cierre. En esta otra cuenca, ¿no es cierto?, que tiene una forma de pera, tiene una forma de pera invertida, ¿no es cierto?, la mayor parte de la cuenca se da en la parte superior de la cuenca. Y acá tengo una forma de uso.
Es una cuenca que está comprimida en el centro. ¿Sí? Entonces, observen este hidrograma, este se llama hidrograma, ya hemos visto lo que es un hidrograma, que es la función de respuesta del sistema cuenca. Acá tengo tiempo, en el eje de abscisa tengo tiempo, y en el eje ordenadas tengo caudal. Caudal, volumen de escurrimiento, como a ustedes les guste llamar. Fíjense la característica. Miren dónde está la mayor cantidad. Sería en este punto. Señalo. Acá. ¿Cómo es? Vamos a suponer que estas mismas cuencas tienen las mismas características geológicas de vegetación, de superficie, todo igualito. La lluvia que precipita es exactamente igual, el contenido de humedad es exactamente igual, todo igual, excepto que difieren en la forma. La respuesta de cada una de estas cuencas es distinta. ¿La ven? Porque en este caso, ¿qué pasa con los picos? Los picos se presentan de forma anticipada, en este caso. Los picos se presenta, el pico se presenta acá, el valor máximo, a eso me refiero, se presenta un poquito más desplazado, es posterior a esta. ¿Se entiende esta circunstancia? ¿No? ¿Por qué? Porque el agua tiene que recorrer una menor distancia en la superficie. Entonces, rápidamente, como la mayor parte de la superficie está concentrada cerca de la salida, rápidamente el agua de escurrimiento superficial llega a la salida. Mientras que en otro caso, la mayor parte de la cuenca está en la parte superior. Entonces, cuando se concentra, tiene que recorrer una cierta distancia por ella hasta el punto de cierre. Por eso es que la mayor cantidad de el mayor volumen de escurrimiento se da cuando está aportando toda la cuenca. Entonces, esta circunstancia aparece, ¿no es cierto?, con esta condición. Y en este caso, observen, ¿qué diferencia hay con los picos con respecto al anterior? Estos picos son más bajos, ¿sí? Pero el volumen de escorrentía, en todos los casos que el volumen de escorrentería es el que sería el área bajo la curva, sería exactamente igual. ¿Qué diferencia tiene? Esta parte correspondería al aporte de la cuenca inferior y este otro pico sería el aporte de la cuenca superior. Este valor me está indicando que está aportando toda la cuenca. Cuando aportó toda la cuenca tenemos los valores máximos y después empieza a descargarse. La cuenca se va vaciando desde arriba hacia abajo. Por eso acá se vacía más rápido en este caso. ¿Se entiende? Bueno, entonces se ha pensado mucho en buscar o encontrar un número que pueda representar la forma de la cuenca. Y en esto han salido 500 millones de autores, ¿no es cierto? El más común de todo, que fue iniciado por sí, esto es un índice de los geógrafos, que es de Gravelius allá a principios de siglo. Está el otro, el de circularidad, que es de Miller, que es de la década del 40. En la relación de elongación, que es de Horton, si no me equivoco. No lo tengo bien, el factor de forma, el de Horton seguro, y el índice de Mercator que no se usa. Esto que les estoy mostrando acá son los de mayor aceptación, ¿sí? No implican que sean, no digo que uno es peor o mejor que otro. Si yo tuviera alguna preferencia, me inclinaría por el factor de forma. Entonces, este Lemnicata es bastante complicado, así que no lo vamos a ver. Veamos el primero, el índice de compacidad. Este es el índice de compacidad de Gravelius. Relaciona el perímetro de un círculo cuya área es equivalente al de la cuenca. No voy a empezar a demostrarle porque sería perder bastante tiempo, ¿no es cierto? Pero acá tiene la demostración de cómo se calcula este área. Empezamos con ¿qué? Perímetro de la cuenca. El subíndice U está indicando cuenca. El subíndice C está indicando círculo. Entonces lo que me vincula es el perímetro de la cuenca con el perímetro de un círculo que posee la misma área que la cuenca. Entonces acá, haciendo una serie de reemplazos, despejo y puedo llegar a este índice, donde 0,28 vendría a representar 1 sobre 2 la raíz de pi. Eso 1 sobre 2 raíz de pi
me da 0,28 pesos. En realidad no es 0,28, 0,28, 88 y infinitas cifras decimales, pero a los efectos prácticos utilizamos este valor. ¿Qué otra característica tiene? El perímetro que va en kilómetros, unidades de longitud, el área o la extensión de la cuenca en que va en unidades de superficie, que es kilómetro por kilómetro, o sea, kilómetros cuadrados. Pero el raíz cuadrada de kilómetro cuadrado es kilómetro, y este tiene unidades de kilómetro. Entonces, los índices de forma son adimensionales, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo acá? Está comparando la forma de la cuenca con una forma de referencia que es un círculo. ¿Qué características tiene este círculo? Y lo cual la hace muy criticable, que está suponiendo que se trata de una cuenca cuya descarga o cuyo punto de salida estaría formado estaría justo en el centro de la cuenca. No hay. Entonces, el mayor recorrido que tiene que hacer el agua dentro del terreno sería un radio, o sea, desde la circunferencia hacia el interior hasta el centro del círculo. Como ven, es una figura un poco inexistente, no hay en la cuenca, no hay cuencas que tengan esa característica. Siempre el punto de cierre lo vamos a encontrar en el perímetro de la cuenca, ¿cierto? Sobre la circunferencia. Y esto depende en qué parte del perímetro qué parte de la circunferencia aparezca, vamos a tener distintos valores. Por lo tanto, pese a ser este es el índice más usado por todo el mundo y es el peorcito de todo. Lo que no entiendo es por qué es el más usado. Si no van a encontrar libro o trabajo que no aparezca con... es muy popular. ¿Qué le va a hacer? Me parece que es del 11, de 1911. Es extremadamente popular. Y acá tengo algunos valores. Si es igual a 1, es un círculo de la cuenca, tiene la forma de un círculo perfecto. ¿Eh? Si está entre 1 y 1,25 es redondo a óvalo redondo. Es redondeada. Bueno, acá son algunos valores. Óvalo, oblonga. Oblonga es más o menos. A eso me quiere decir. Más o menos un óvalo a rectangular. Rectangular y más o menos un rectángulo. Y lógicamente se da en la misma proporción cuando son valores menores de 1. Pero el valor de referencia es 1. Cuanto más se aleja de 1, más deformada está en relación al círculo. En relación a esa forma de referencia que es el círculo. De todos modos, el círculo es la más usada por todo el mundo. Es vemos la circularidad. Circularidad también es interesante, y este es yo me he acordado el nombre de quién es el autor. Estos fueron allá en los comienzos de la disciplina de hidrología, la cual se han logrado avances bien importantes. ¿Ese qué es? Es un índice que vincula o relaciona el área de la cuenca y la superficie de un círculo que posee el mismo perímetro. Acuérdense, el otro relacionado a perímetro, esto relaciona a área, pero con círculo. Siempre en los dos casos con círculo. En una que termina en el mismo, en la primera, que tuviera la misma superficie que la cuenca, y en este caso que tenga el mismo perímetro de la cuenca. Entonces este índice se va al diablo si el perímetro de la cuenca es bien festoneado, es decir, de que tiene una serie tiene muchas vueltitas. ¿Sí? Entonces, esta formulita también, el desarrollo, ustedes lo podrán ver, es bien simple. Área de la cuenca sobre área de un círculo, ¿no? Yo sé lo que, utilizando los elementos, cuál es la fórmula del área, cuál es la fórmula del perímetro, puedo reemplazar acá, y como podrán ver, tengo el área, lo tengo arriba, y el perímetro, los 4pi, el área de la cuenca sobre el perímetro al cuadrado. También este índice es adimensional. También este índice es adimensional, porque tengo kilómetros al cuadrado y acá tengo kilómetros, pero elevado al cuadrado, por lo tanto lo simplifico y es adimensional. También, cuando se aproxima a 1, voy a decir que la forma tiende a un círculo. En general, para cuenca de primer y segundo orden, que se desarrolla sobre materiales homogéneos, ¿no es cierto? C varía entre 0,6 y 0,7.
¿Qué significa cuenca de primer y segundo orden? Cuando veamos la jerarquización de la red, ya le vamos a mostrar a las personas que ya las cuencas de primer orden son un cauce solo, donde no tiene, ese cauce no tiene ningún afluente. Y en segundo orden tiene dos afluentes de primer orden, pero eso lo vamos con la jerarquía. Y que están en materiales homogéneos, es decir, de que tienen la misma cubierta. Esto podría ser más o menos en el Piedemonte, que donde ahí aparece una cubierta cuartaria que ocupa gran parte de la superficie del Piedemonte, dejando algunas otras, en pequeña superficie del afloramiento de alguna otra formación. Este varía entre 0,6 y 0,7, son índices de referencia. Insisto, cuando más se aleja de 1, realmente acá casi siempre menor de 1, es la idea, ¿no es cierto?, de menos circular en la cuenca. Van a encontrar valores hasta 0,2, 0,1, incluso. Depende de la forma que tengan su. Otro índice, que este es me gusta mucho, el de elongación, es el cociente entre el diámetro de un circo de la misma área de la cuenca y la mayor longitud de ella para el cauce principal. En este caso lo que estoy tomando es directamente la cuerda. Entonces, la relación que hay entre el diámetro del círculo, que posee la misma área de la cuenca, ¿no es cierto?, y la cuerda. Pongo L porque hay más de una cuerda, ¿cierto? Nosotros vamos a utilizar la cuerda que le nombré, la distancia que hay desde el punto de cierre hasta el punto más alejado de la misma. Este tiene una gran aceptación, y también en el mismo caso es si el valor de la relación de elongación se aproxima a 1, la forma de la cuenca tenderá a un círculo. Siempre, fíjense que estos tres índices que hemos visto, ¿cierto?, siempre compara la cuenca, la forma de la cuenca con una figura de referencia circular. O sea, un círculo. Que la única diferencia está en el primer caso, que pone que la salida se encuentra, ¿no es cierto?, en el centro del círculo, lo cual es únicamente podríamos pensar en una cuenca de características endorreicas que vamos, pues le voy a mostrar. La verdad que son muy pocos los casos. Sin embargo, gozan de mayor popularidad el primero, pero de todos modos estos son índices que tienen bien popular. Acá tengo algunos valores. Hay muchos estudios, sobre todo hay estudios realizados en Estados Unidos, donde hay muchísimas referencias de estos elementos, ¿no? Insisto, todo esto se hicieron en la década del 50, cuando recién se empezó. Jung es el autor de este índice, y el anterior era el de círculo de Miller, y el anterior era Gravelius, ¿sí? Entonces, observen, ¿no? Acá tenemos que en área de llanura tenemos valores próximos a 1. Valores entre 0,6 y 0,9 en área de relieve acentuado. Que esto y decir nada es más o menos algo parecido. Y entre 0,6 y 0,1 por una amplia variedad de regímenes climáticos y condiciones. Insisto, este índice por sí solo no dice mucho. Cuando lo comparen con otros parámetros morfométricos, van a ver cómo se entra a vincular todos estos aspectos, lo cual se vuelven interesantes. Vamos, por último, al factor de forma, que este es realmente uno de los que a mí personalmente más me gusta, y que fue desarrollado por Horton también allá a fin de la década del 40, y es el que utiliza el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Está bien, uno siempre cuando habla de milico cree que son todos duros, pero no, este es un organismo extremadamente... me disculpan un segundito, un segundo nomás. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos es una de las instituciones que en el aspecto de recursos hídricos se encuentra a la delantera. Tecnológicamente es de primera, y han hecho desarrollos realmente espectaculares, y es gente que no se puede despreciar en lo más mínimo. No simplemente en esto, sino todo lo que es en construcción, en ingeniería. Es realmente un cuerpo profesional extremadamente bueno y digno de respetarlo. Entonces, este factor de forma me dice que es el ancho medio de la cuenca sobre la cuerda. O sea,
puesto acá simple, recuerden, ¿no es cierto?, de que el ancho medio es, la superficie sobre la cuerda. Entonces, reemplazando me queda que el factor de forma es igual a la superficie sobre la cuerda al cuadrado. Acá me olvidé un cuadradito, ¿no es cierto? Después tengo acá está puesto bien. Perdón, acá está puesto bien. Después de esto se derivan dos índices, que es el índice de forma y el factor de forma, pero estos son muy poco usados. Este factor de forma es el importante. ¿Por qué es importante? Porque el factor de forma me permite ocupar otra forma de referencia, ¿no es cierto?, independientemente del círculo. Y acá le muestro alguno. En este caso, supóngase que tengo una cuenca que tiene forma trapecial, donde el trapecio este tiene una longitud que es la cuerda, tiene un ancho allá que le llamo B y un ancho que le llamo A. ¿eh? Entonces, el valor este tiene esta forma, entonces depende cuando se aproxima a esta forma. Cuando sea igual a esto, acá le tenemos que poner número. Veamos la del círculo. Termina siendo que es igual a pi sobre 4. O sea que nuestro número de referencia no es 1. Disculpen. Bueno, niñas, suerte. Pero justo estaba la hija de mi esposa que hoy hay cumpleaños, entonces estuvimos comiendo algo hoy. Pese a la cuarentena, que no hay que juntarse, pero bueno, éramos 3 nomás, 4. Entonces, volviendo al círculo. El círculo es el mejor ejemplo. Ya acá el numerito, digamos, estrella de referencia no es más 1, sino que sería pi sobre 4. Pi sobre 4, ¿cuánto es? Aproximadamente 314 dividido 4, estamos hablando de 8,075 más o menos. ¿Sí? Entonces diría que si yo aplico el factor de forma y el valor del factor de forma es pi sobre 4, o sea, más o menos del orden 0,75, esta cuenca se aproxima a un círculo. Bueno, y acá tengo varias formas de referencia. Usted como trabajo práctico, elíjanse una, invéntense una, la que a usted se le ocurra, qué sé yo. Póngale que la relación, que este es el ancho que se encuentra acá en la parte inferior de la cuenca y el ancho en la parte superior de la cuenca sea igual a 3 veces. Comparen cuál sería el número de referencia que deberían tomar en cuenta. Esto es un triángulo. Vamos a suponer que la cuenca sea triangular. ¿Cómo la elegirían? Entonces ya esto perfectamente bien pueden encontrar cuál es esta relación. Acá tienen la fórmula de la parábola. Si pueden inventar todas las figuras que tengan. Este índice de lemniscata, por cierto, esta es una forma muy extraña de la cuenca, que se expresa, fíjense, en coordenadas polares que yo no me quiero meter, porque entonces incluso ustedes todavía no conocen esta situación. Entonces es demasiado complejo. Le doy algún ejemplo. Tuve la suerte el gobierno argentino tenía un programa de cooperación con terceros países de desarrollo relativo inferior y me mandaron, donde nadie quería ir, ¿no es cierto?, de asesor en ideología a Túnez. Había empezado, Túnez está cerquita, está en el Magreb, está pegadito entre Libia y Argelia. Precisamente son dos países en los cuales no existe demasiada tranquilidad, por el contrario, hay más que problemas en estos sitios, pero resulta ser que Túnez es un país extremadamente tranquilo, fantástico. Y tuve la suerte de conocer bastante y recorrer bastante el país. Bueno, de ahí me encontré con un montón de ejemplos. Acá tengo el Enach y el Melaj, ¿no es cierto? Dos cuencas típicas. Vean la forma de la cuenca. Entonces, sobre ella representé el círculo que tendría, este círculo sea el área equivalente. O sea, este círculo que tiene acá es la misma área de la cuenca. Y en esta representé, ¿no es cierto?, la que tenga el perímetro equivalente. ¿Ven cómo se difieren? Entonces, no es fácil. Yo aplico los índices estos que les mostré y van a ser bien distintos. Se ubica, mire cómo se va. Mientras que en este caso, ve que la forma está menos deformada, se parece más a un rectángulo en el MLA,
¿no es cierto? Los dos círculos son bastante similares. Lo hice pasar siempre por el punto de cierre de la cuenca. Les muestro otros ejemplos. En el Brahim Saer, no es, perdón, me fui, ahí está, vuelvo, no es la misma, esta es una muy pequeña cuenquita, ¿ves? Esta es muy alargada, esta cuenca, entonces esta está siempre deformada en relación de la dimensión más importante de ella, que es la longitud, ¿no? Entonces, fíjense lo que representa el perímetro equivalente versus el círculo que representa el área equivalente. En este otro caso, Kamech, ¿no es cierto? Ya es menos. Bueno, y acá tienen los valores de área y de perímetro, entonces ustedes pueden calcularlo y van a tener una idea de el valor de este índice, porque a veces los números hay que mostrarlos. Intencionalmente no lo quise poner, para que ustedes piensen y hagan el calculito, pues son 4 formulitas muy simples. Veamos acá una conocida, como es divisadero largo, ¿no? ¿Ven? Esta cuenca tiene apenas unas 500 hectáreas, en realidad tiene un poquito más de 500 hectáreas, 4,91 kilómetros cuadrados. ¿Se ubican? Una cuenca extremadamente alargada, entonces los hidrogramas de esta cuenca van a tener los mayores volúmenes de escurrimiento, se van a presentar bastante más retrasados que si no fuera tan deformada en la longitud en la dirección de la cuerda. Y miren el círculo de aire equivalente y miren el círculo correspondiente al perímetro de aire equivalente. Bien, bien deformado. ¿Se ubican? A ver si tengo otro. No. Entonces, en síntesis, lo que ustedes tienen que hacer, Federico le va a dar un par de cartas consecutivas, o una carta, o vean ustedes una carta, en ella tienen que trazar la divisoria de agua. Una vez que trazaron la divisoria de agua, el práctico tienen que determinar cuál sería la extensión de esa cuenca. Lógicamente, la escala de todo eso aparece perfectamente bien en la misma carta topográfica que se le da. Y después tenemos que ver la cuerda, tendríamos que ver, ¿no es cierto?, el ancho medio y el perímetro. Me lo voy a decir. ¿Cómo hago yo para la cuerda? La cuerda es muy fácil. Uno coloca una regla del punto, pongo el origen en el punto de cierre y después la empiezo a mover hasta encontrar la distancia más larga. Entonces rápidamente determino la cuerda. El problema es determinar el perímetro cuando tengo un valor así tan fraccionado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo más probable es que se toma un hilo un nylon, una tanza, el hilo de tanza común y silvestre, y lo van apoyando sobre el perímetro de la cuenca. Y cada tanto le pegan una cinta adhesiva para que no se desplace y lo siguen apoyando y así sucesivamente. Para hacer el perímetro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estiro ese piolín, ese pedazo de tanza que tengo, lo mido en una regla y sé cuál sería el perímetro de la cuenca. Lógicamente, como estas son mediciones aproximadas, es conveniente hacer más de una, hacer 3 mediciones, por ejemplo, para sacar después un promedio de ese valor. Entonces, ¿cómo se mide el área? Haciendo una cuadrícula, lo ideal sería tomar el contorno de la cuenca y apoyarlo en un papel milimetrado. El papel milimetrado viene de 1 metro de ancho y de la longitud de un rollo de 20 o 30 metros de largo. Si cómprense un pedacito de papel. Si cómprense un pedacito de papel y directamente lo hacen. Ahí sobre lo pueden trazar por y ya no tienen que dibujar nada. Simplemente tienen todos lo que tiene que dibujar es el perímetro, el contorno de la cuenca. Ya tienen la cuadrícula armada y ahí empiezan a contar cuadrículas. Usted le va a parecer tonto, pero le aseguro que es la forma extremadamente precisa si yo soy consciente y soy preciso en el conteo de los cuadritos de distintos tamaños. La longitud, ya le expliqué cómo la mide. Es que no requiero ningún instrumento, ninguna cosa extraña para poder hacerlo. Ya lo tengo todo listo.
En relación a la carta, aconsejo que se hagan una... bueno, esto habría que ver, sería mejor trabajar sobre un papel para ver mejor la curva, ¿no es cierto? Que se hagan una buena impresión de la carta, ¿sí? Que hagan una buena impresión de la carta. En esta carta, de una porción representen o delimiten, marquen, mejor dicho, marquen todas las redes de canales que hay. Una vez que tengan todas las redes de canales, definan un punto de cierre y a partir de ahí empiezan a trazar la divisoria. No sé si va a haber algún negocio abierto para que puedan ustedes llevar la carta en forma digital. Se puede hacer, es un poquito más difícil hacerla directamente en la computadora, trazar una línea, pero se puede. Bueno, lo dejo a criterio de ustedes y no me interesaría, para seguir adelante tendría que entrar a definir el práctico número 2, la cual prefiero demorarme una clase y creo que ustedes asimilen esto. Bueno, señores, nos estamos viendo y gracias por la atención.